Saludos cordiales, bienvenidos a Enfoque Mundial. Soy Fabricio Ceballos y hoy, como todas las semanas, abordaremos un nuevo tema de actualidad. Hace pocas semanas el mundo se escandalizó e indignó con las imágenes de niños de entre 2 y 6 años de edad que encerrados lloraban al estar separados de sus padres en su intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México. Las imágenes fueron difundidas por una organización sin fines de lucro de defensa de los derechos humanos que reveló la manera como agentes federales mantenían a los menores de edad separados de sus progenitores, encerrados en jaulas con mallas, usando láminas como frazadas y algo de comida, mientras los agentes de seguridad se mostraban ajenos a sus llantos, su dolor y sufrimiento. Las duras críticas a la forma como las autoridades estadounidenses trataban a las familias migrantes nos hicieron esperar. Desde las pronunciadas por ex primeras damas estadounidenses normalmente silenciosas, como Rosalind Carter y Laura Bush, y el propio Papa Francisco, hasta la radical portada de la revista Time, en la que se ve a una indefensa niña frente al jefe de Estado de los Estados Unidos. Hoy en Enfoque Mundial revisaremos la política migratoria de Donald Trump, en qué consiste, qué plantea y cómo la migración ha permitido a ese país, Estados Unidos, ser lo que es actualmente, una potencia mundial. Bienvenidos todos. Para iniciar con el programa, recordemos brevemente cómo el magnate Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, con una campaña electoral en la que una de sus principales ofertas se basaba en una estricta política migratoria, que la llamó Plan Tolerancia Cero. Desde hace meses la política tolerancia cero está vinculada con el tema migratorio y con la polémica medida del gobierno de Donald Trump de separar a los hijos menores de quienes intentan entrar de forma ilegal a Estados Unidos. La nueva medida, que implica un nuevo enfoque de mano dura contra la migración ilegal, fue una de las bases de la campaña de Trump. Hay gente que entra en nuestro país o que intenta entrar, pero la detenemos y la expulsamos. No pueden creer lo mala que es esa gente. No son personas, son animales. Y los echamos del país a un nivel y a un ritmo nunca antes visto. Y tiene como objetivo central, según sus asesores y autoridades, disuadir a quienes poseen hijos menores a que dejen de cruzar la frontera de forma irregular, puesto que corren el riesgo de que se les quite la custodia y que de los pequeños sean trasladados a refugios y centros de estancia, mientras los adultos son juzgados. Si contrabandeas extranjeros ilegales a través de nuestra frontera, procederemos contra usted. Si está contrabandeando a un niño, entonces lo procesaremos a usted y ese niño tal vez se separe de usted como lo exige la ley. Como resultado, tras la implementación de esta medida, casi 2.000 menores fueron separados de sus familiares entre el pasado 19 de abril y el 31 de mayo, según los últimos datos difundidos por las autoridades estadounidenses. Tolerancia Cero causó un rechazo mundial. Grupos de activistas, organismos como las Naciones Unidas y varios líderes políticos consideran esta medida como una grave violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las historias de niños, algunos de ellos simplemente bebés separados de sus padres mientras buscan seguridad en Estados Unidos, son desgarradoras. Los niños, sin importar de dónde vienen ni cuál es su estatus migratorio, son niños en primer lugar. Hago un llamado a los Estados Unidos para que ponga fin de inmediato a la práctica de separación forzosa de estos menores. Aliento al gobierno a que por fin ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño a fin de garantizar los derechos fundamentales de todos los infantes. Según el sitio educativo Thoughtco, actualmente en Estados Unidos hay 44 millones de inmigrantes que representan el 14% del total de la población de ese país. Es decir, 1 de cada 5 migrantes en el mundo tiene como destino la nación norteamericana. Conozcamos de inmediato los países con mayor número de inmigrantes en Estados Unidos. México encabeza la lista con el 26%, es decir, que 1 de cada 5 migrantes en Estados Unidos es mexicano. India, con el 6%. China, con el 5%. Filipinas, con el 4%. El Salvador, Vietnam y Cuba, cada uno con el 3,5%. Y República Dominicana, Corea del Sur y Guatemala, cada uno con el 2,5%.
Los ciudadanos de esos 10 países representan el 58% del total de los migrantes en Estados Unidos. Además, 19,6 millones de inmigrantes son hispanos, lo que representa el 45% del total. Son 5 países de los que proceden más inmigrantes por orden de mayor a menor los siguientes: India, China, México, Cuba y Filipinas. Actualmente la ley estadounidense prevé 5 formas para adquirir la ciudadanía americana, entre ellas la naturalización, que es el proceso por el que un residente permanente legal se convierte en ciudadano. Se estima que un total de 21.200.000 inmigrantes son ciudadanos porque se han naturalizado. El resto de inmigrantes están en una de las siguientes categorías: residentes permanentes legales con una Green Card, indocumentados y residentes legales temporales con visa de trabajo, intercambio o estudios. Según datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, al año 2017, un total de 1.183.502 personas obtuvieron la tarjeta de residencia permanente, también conocida como Green Card, que les da derecho a vivir y trabajar indefinidamente en ese país. Por regiones y según el país de nacimiento, el mayor número de nuevos residentes en Estados Unidos procede de Asia, seguido de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El tercer lugar le corresponde a los países de África, el cuarto lugar a Europa, el quinto lugar a Sudamérica y el sexto lugar a Oceanía. Por último, 1.724 personas obtuvieron la Green Card, pero se desconocía su país natal. Y si bien las leyes estadounidenses ofrecen varias opciones para que quienes migran a ese país formalicen su permanencia, es innegable que miles de personas diariamente buscan la manera de ingresar a la nación norteamericana en busca de un nuevo porvenir. Las políticas migratorias impulsadas por Trump han radicalizado las exigencias para el ingreso de extranjeros y los controles son cada vez mayores, sobre todo en la frontera terrestre con México, donde el régimen estadounidense ha generado acciones reprochables y cuestionables, como el de la separación de menores de edad de sus padres. Veamos en el siguiente reporte lo que sucede en la frontera con México y los controles que ha desplegado agentes federales de Estados Unidos para evitar la inmigración. Con este audio en el que se escucha a niñas y niños llorando desesperadamente luego de ser separados de sus padres por las autoridades de inmigración estadounidense en la frontera con México, se desató una nueva indignación contra la administración del presidente Donald Trump y su nueva política tolerancia cero hacia los inmigrantes ilegales. Estados Unidos no será un campo de migrantes y no será un centro de detención de refugiados. No lo será. Si miramos lo que está sucediendo en Europa y en otros lugares, no podemos permitir que esto suceda en Estados Unidos. No llores. La grabación de casi 8 minutos de duración fue divulgada por ProPublica, un sitio de noticias investigativo independiente. En total son cerca de 2.000 niños enviados a centros de detención masiva u hogares de acogida desde mediados de abril hasta finales de mayo. Luego de la divulgación de este video, Trump decidió poner fin a la separación de familias y firmó una orden ejecutiva que ponga fin a esta práctica, que además causó la condena del Papa, de las Naciones Unidas, de varios gobiernos y el repudio mundial. La separación de padres e hijos indocumentados activó un estado de emergencia en las políticas migratorias que el Senado norteamericano aprobó hace un par de meses, obligándolos a buscar nuevos acuerdos para mediar la crisis migratoria por la que actualmente atraviesa el país. Pero lo más impactante de todo esto fue la portada de Time, que enfrenta a Trump con una niña inmigrante y con solo un pequeño titular: Bienvenida a América. Imagen que habla por sí sola. En redes sociales circularon videos de los primeros reencuentros de padres con sus hijos tras meses de estar separados. ¿Qué le dijiste a mami? ¿Que la quiere? Emotivos reencuentros que a muchos nos dejan sin palabras.
Pero uno de los ofrecimientos de Trump durante la campaña electoral para llegar a la presidencia de Estados Unidos fue la construcción de un muro en la frontera con México para frenar el ingreso de personas indocumentadas a ese país. El 25 de enero de 2017, el presidente Trump firmó un decreto que autorizó la construcción del muro en la frontera con México. El mandatario insistió en que dicha construcción sería financiada por ese país. Sin embargo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha rechazado esa afirmación y aseguró en varias ocasiones que México no pagará ningún muro. Por esta razón, Trump solicitó al mandatario mexicano que cancelara su viaje prevista para Estados Unidos. En abril de 2017, Trump tuvo que renunciar a construir el muro en su primer año fiscal como presidente, como era su promesa. El Congreso de Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir la inclusión de una partida en los presupuestos para la construcción del muro y el gobierno tuvo que retirar esa partida para facilitar la aprobación del presupuesto. A este obstáculo se añadieron otros, como la resistencia de los propietarios de tierras en la zona fronteriza a ser expropiados. Es importante tener en cuenta que en los casi 3.200 kilómetros de frontera que comparte México y Estados Unidos ya hay un muro físico, sobre todo en un tercio de la frontera, es decir, en unos 1.100 kilómetros. Se trata de bardas de concreto, rejas y planchas metálicas que un día sirvieron para facilitar el aterrizaje de aviones durante la Guerra del Golfo y después fueron reutilizadas a modo de separación entre los dos países. Según un cálculo del diario estadounidense The Washington Post, la obra tendría un costo superior a los $25.000 millones y demandará la utilización de miles de obreros durante varios años. Pero la construcción del muro no es una ocurrencia solamente de Trump. Con la llegada de Bill Clinton al poder en 1993, los demócratas levantaron, sin escándalo alguno, el polémico muro que ya existe. De la misma forma que Barack Obama ha sido el presidente que más indocumentados ha expulsado durante sus casi 8 años de gobierno, casi 2.600.000 emigrantes deportados. El actual muro comienza en la playa de Tijuana y corre hacia el este atravesando ciudades como Tecate o Mexicali. En otros tramos sube y baja por los montes de estados como California, Arizona y Nuevo México, donde solo suena el viento y viven venados. En otro tercio de la frontera hay un muro virtual, vigilado por cámaras, sensores térmicos, rayos X y más de 20.000 agentes fronterizos. Un 518% más que hace 2 décadas, según un informe del Colegio de la Frontera Norte y el Centro Norteamericano de Estudios Transfronterizos. En el último tercio, el muro es natural. Aquí se encuentran ríos y desiertos como el de Sonora y Chihuahua, que son una división natural entre ambos países, donde las temperaturas llegan a 50 grados centígrados. Se tienen registros de que más de 8.000 migrantes han muerto en los últimos 20 años intentando cruzar por estas zonas. Es momento de hacer una pausa. Regresamos en breve en Enfoque Mundial con más información. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Estados Unidos es un país que no puede explicar su nacimiento si no es en la misma migración. Todo inicia en el siglo XVII cuando arranca la gran colonización de América desde Europa. Hay que reconocer que los pueblos indígenas norteamericanos son quienes habitaron esta zona del continente desde hace miles de años. Sin embargo, con la colonización este territorio se repartió de diversas maneras. Los españoles construyeron pequeños asentamientos en la Florida y el suroeste. Los franceses se asentaron a lo largo del río Mississippi y la costa del Golfo. Hacia 1770 existían cerca de 2,5 millones de colonos británicos que se repartían en 13 colonias a lo largo de la costa atlántica. Para 1850, los principales países que aportaban migrantes hacia Estados Unidos eran los de Europa Occidental, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia. Hacia finales del siglo XIX varía el origen de la migración,
puesto que empiezan a tomar protagonismos en esta historia los países escandinavos, Italia, Hungría, Polonia y hasta Rusia. Para la Segunda Guerra Mundial, el grueso de la migración hacia Estados Unidos seguía siendo Europa. Sin embargo, aparecen fuertes olas migratorias desde México, Canadá y China. Para 1960, los mexicanos que se trasladan hacia el norte toman un papel protagónico, además de la tendencia latinoamericana de países como Cuba, Colombia y Argentina. Para los años 70, México sigue siendo el primer país de migración hacia Estados Unidos, pero también aparece en países asiáticos como la India, China y Filipinas. Para los 90, el flujo migratorio mayoritariamente se concentra en México y China. Actualmente, Estados Unidos es quizá el país con la mayor amalgama de ciudadanos en el mundo entero y aportan fuertemente dentro del total de la población, de modo que alemanes se constituyen en el 17% de la población, afroamericanos el 15%, irlandeses el 12%, mexicanos el 11%, ingleses el 9%, italianos el 6%, polacos el 3%, franceses el 3% y escoceses e irlandeses el 2%. Actualmente existen varios personajes que se han convertido en íconos de la cultura norteamericana, pero que no nacieron en ese país. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, famoso actor y quien fue hasta gobernador del estado de California, nació en Austria. Jorge Ramos, destacado periodista de Estados Unidos, es de origen mexicano. La propia esposa del presidente Donald Trump y primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, nació en Eslovenia. También la ex esposa del presidente de Estados Unidos, Ivana Trump, nació en Checoslovaquia, hoy República Checa. De hecho, Barack Hussein Obama, expresidente de Estados Unidos, tiene sus orígenes en Kenia, país de donde es originario su padre, quien ganó una beca para estudiar en Hawái en la época que se llevaba a cabo la lucha independentista de Kenia, y es ahí donde conoció a Ann Dunham, madre del expresidente. Y así, son muchos más los nombres de figuras destacadas en distintos campos en Estados Unidos, cuyos orígenes son de la inmigración. Es momento de hacer una nueva pausa. Regresamos en breve para dialogar con una experta en movilidad humana para abordar el tema de la migración hacia Estados Unidos. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora nos encontramos con la doctora Daniela Sellery. Ella ha realizado varios estudios sobre movilidad humana y actualmente es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales para tratar sobre este tema de la política migratoria de Estados Unidos y puntualmente del gobierno del actual presidente Donald Trump. Daniela, bienvenida a Enfoque Mundial. Muchas gracias. Bueno, para arrancar este espacio de entrevistas, quisiéramos tener una mirada desde la academia sobre estas políticas migratorias que ha desplegado, ha desarrollado, ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos o de forma general los gobiernos estadounidenses a lo largo de estos últimos años. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí siempre un honor estar en los medios públicos. Sí, justamente hablábamos, ¿no es cierto?, de cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, las políticas de Trump y los gobiernos anteriores. Creo que hay un tipo de continuidad, lógicamente, porque si vemos, y vamos a hablar posteriormente, espero tener la oportunidad de diferenciar los niveles, ¿no es cierto? Una cosa es el discurso político, otra cosa es la realidad, ¿no es cierto?, de la cuestión inmigratoria en Estados Unidos, y otro nivel de análisis es, ¿no es cierto?, lo que está pasando adentro en la cuestión de coyunturas de poder. O sea, es decir, ¿no es cierto?, quiénes aprueban o no las leyes y qué soporte tiene Trump en sus políticas. ¿Y qué diferencias hay en estos tres niveles?
Ahora, ¿no es cierto?, el discurso de Trump, y ahí sí hay una diferencia, ¿no es cierto?, con el anterior gobierno, ¿no es cierto?, con Obama, vemos que hay una estereotipación, digamos, vuelven una imagen del migrante, especialmente latinoamericano, ¿no es cierto?, lo criminalizan y lo vuelven una amenaza mucho más fuerte y mucho más severa que en los anteriores gobiernos. De eso se ha encargado el actual presidente Trump en su discurso, sobre todo cuando fue candidato a la presidencia. Exactamente. Tenía términos incluso descalificativos para los inmigrantes. Exactamente, porque sabemos que la realidad de los inmigrantes en Estados Unidos, latinoamericanos, ¿no es cierto?, es muy diversa. Están insertados en distintos mercados laborales, hay inmigrantes calificados, ¿no es cierto?, en muchas posiciones de alto nivel en Estados Unidos, y lógicamente él usa, ¿no es cierto?, el estereotipo del inmigrante ilegal, ¿no es cierto?, que tiene un tipo de posición social de un estrato bajo, ¿no es cierto?, y eso los lleva a los medios y los lleva como protagonismo en su política de tolerancia cero. Pero, ¿qué tan cierto es ese componente del discurso de Trump? ¿Realmente hay que tener una mirada de cierto modo amenazante frente a la presencia de los inmigrantes en la sociedad estadounidense? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno, ¿no es cierto?, incluso en Europa, ¿no es cierto?, en donde este tipo de amenaza, ¿no es cierto?, la amenaza a lo nacional se vuelve el migrante. Y vemos que en la política de Trump esto se centraliza, digamos, en su manera de hacer la política y de tener un discurso. Pero la diferencia entre el discurso y la realidad, hay una brecha grande, ¿no es cierto? En la realidad, como hablábamos, ¿no es cierto?, hay una diversidad dentro del grupo de latinoamericanos e inmigrantes en Estados Unidos. Por ejemplo, incluso el 30% vota por Trump, vota por el Partido Republicano, y ahí hay divergencias, ¿no es cierto?, entre varias generaciones que llegan, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los 40, en los 50, después las generaciones que llegan y tienen ya los papeles y tienen la ciudadanía. Entonces tenemos ahí diferentes clases sociales, diferentes pertenencias, y lógicamente hay un discurso de Trump que también llega a los hispanos, ¿no es cierto?, y ahí hay una ruptura en cuanto a la visión desde los latinoamericanos hacia la política de Trump. Bueno, pero como usted bien dice, una cosa es lo que dice el actual presidente sobre el tema de la migración, lo que va a hacer y lo que finalmente termina concretándose a partir de esos anuncios. Entendemos muy bien que hay algunas amenazas, por así decirlo, por parte de la máxima autoridad de los Estados Unidos en cuanto a la política migratoria, pero esas acciones finalmente también tienen internamente, al interior del país, al interior de los Estados Unidos, un freno a nivel judicial, incluso de la propia sociedad norteamericana que cuestiona algunos anuncios o decisiones del presidente. Exactamente. Entonces estamos hablando de tres niveles, ¿no es cierto? El uno, el discursivo, ¿no es cierto? Este discurso amenazante de Trump, agresivo, ¿no es cierto?, en cuanto a la migración ilegal. Y la otra realidad, tenemos una diversidad de grupos, ¿no es cierto?, latinoamericanos e inmigrantes que no solamente, ¿no es cierto?, están insertados en clases sociales bajas, no solamente son delincuentes, ¿no es cierto?, sino tienen un amplio espectro educativo, juegan un rol en las elecciones en Estados Unidos, ¿no es cierto? Estamos hablando de casi más de 20 millones que lógicamente están registrados para votar, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, tienen un alto rol político. Y el otro nivel es justamente esta realidad, ¿no es cierto?, que yo las llamaría esta arena de poderes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mientras Trump lanza, por ejemplo, esta nueva política de la separación de los niños, ¿no es cierto?, y las familias en las fronteras, ¿no es cierto?, y un tipo de encarcelamiento en las fronteras, se retrocede, ¿no es cierto?, en este decreto, lo hace hace un par de días y retrocede y dice que quiere mantener las familias unidas, pero las fronteras fuertes. Entonces ahí vemos que hay un retroceso porque lógicamente él no cuenta con todo el apoyo en la política interna de Estados Unidos, ¿no es cierto? En el mismo partido hay contradicciones. Y si vemos también, hay un interesante artículo en New York Times en donde nos enseña que encuestas, digamos, se han realizado últimamente, que el 75% de los estadounidenses incluso opinan que la migración es un fenómeno positivo dentro de la sociedad de Estados Unidos. Entonces vemos que el apoyo, ¿no es cierto?, es muy distinto, ¿no es cierto?, dentro de un discurso político. Ahora, si me dejas terminar la frase, la cuestión es que también hay que diferenciar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un 15% de inmigrantes, ¿no es cierto?, en toda la sociedad. Sin embargo, nuevos estudios muestran que las percepciones sociales en cuanto a los inmigrantes son mayores. Te pongo un ejemplo. Mientras el 15% en Estados Unidos, ¿cierto?, son inmigrantes, la gente percibe que hay más del 30% de inmigrantes en un país. Este fenómeno pasa también en Alemania. Entonces hay que considerar que el discurso político también tiene efectos en la sociedad y cómo una sociedad mira, ¿no es cierto?, al fenómeno migratorio. O sea, a través del discurso se ha construido una realidad
o una falsa realidad de una presencia supuestamente mayor de la migración cuando no es así, cuando las cifras dicen lo contrario. O sea, se puede pensar que hay tal número de migrantes, pero finalmente a través del discurso del poder se trata de construir que hay una presencia masiva de migrantes cuando eso no es así. Exacto, y se define también la presencia, o sea, no solamente en números, ¿no es cierto?, sino qué tipo de presencia existe. Conocemos también estudios, por ejemplo, en el caso alemán, en donde en la parte, ¿no es cierto?, oriental, donde no hay muchos migrantes, es donde más, por ejemplo, xenofobia existe, es donde más, por ejemplo, los partidos de derecha que tienen un discurso antimigrante tienen más fuerza. Entonces, no necesariamente donde hay más población inmigrante, ¿no es cierto?, existe un tipo de percepción real de lo que puede ser la migración. Y ahí se influye mucho en los discursos políticos. Bueno, ahora, ¿cuán diferente es la política migratoria que ha aplicado Donald Trump desde que asumió el poder, a diferencia de la política migratoria que ha desarrollado Estados Unidos con los gobiernos anteriores, demócratas y republicanos? ¿Cuán diferente es? Bueno, yo puedo aseverar que existe un tipo de continuidad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si hablamos de distintas dimensiones, la dimensión de deportación. En la deportación supimos, ¿no es cierto?, y lo muestro en las cifras que ustedes también lo hicieron acá, estamos hablando de 3 millones de deportados en el gobierno de Obama, que fue una cifra bastante alarmante, ¿no es cierto? Y en el gobierno de Trump, lógicamente, se trata de incluir a los inmigrantes ilegales que tienen también actos delictivos leves. Es decir, por ejemplo, si tú me pasé un semáforo en rojo, si yo tengo una licencia caducada, eso también entra dentro de los actos delictivos que en Obama no se consideraban para la deportación, pero en Trump sí. Entonces existen matices, ¿no es cierto?, que sí ponen mucho más severa la política migratoria. Sin embargo, no existe un giro, ¿no es cierto?, completo en cuanto a la política migratoria. Tienen algunas orientaciones y lógicamente en el discurso político es donde sí hay una diferencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la amenaza y en cuanto a la agresividad en contra de los migrantes. Bueno, muchas gracias a Daniela Sellery. Ella es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y también ha desarrollado varios estudios en torno a la movilidad humana. Nos ha compartido varias reflexiones en torno a este tema. Y más allá de las políticas migratorias que establezcan los gobiernos y de las formalidades por cumplir para viajar de un país a otro, las autoridades deben tener en cuenta siempre y por sobre todo el respeto a la condición humana de quienes participan en el fenómeno social de la migración. La movilidad humana es un derecho y por lo tanto debe ser reconocido y respetado por los estados. La migración, sea por la causa que se produzca, no debe ser pretexto para vulnerar principios básicos de las personas, para menoscabar su integridad moral o poner en riesgo la vida. Las políticas que regulan la migración deben considerar el respeto irrestricto del ser humano por encima de cualquier situación. No debemos olvidar que la movilización de personas es un fenómeno presente a lo largo de la historia de la humanidad y ha sido este hecho social el que ha permitido que las naciones se construyan como tal y sigan adelante. Gracias a todos por acompañarnos. Finalizamos Enfoque Mundial. Regresaremos dentro de una semana con un nuevo tema de actualidad. Hasta pronto.